Buenas tardes con todos. Hoy vamos a empezar ya lo que es el tema 6 con el capítulo de las arritmias. Hoy revisaremos las bradiarritmias, el síncope y también la muerte súbita. Entonces, ¿qué son las arritmias? Estas consisten en alteraciones del ritmo cardíaco. Los latidos del corazón ocurren como una consecuencia de los impulsos eléctricos Ya, como les venía diciendo, las arritmias, ¿cierto?, van a ser aquella alteración del ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca normalmente en los adultos va a ser entre 60 a 100 latidos por minuto. Si es que está menos de 60, se considera una taquicardia. A continuación, vamos a ver este video cortito que nos explica lo que son las arritmias para ya empezar a explicarles el resto. Las bradiarritmias pueden explicarse por dos mecanismos: fallo en la generación del impulso, que ocurre cuando las células marcapasos no son capaces de generar los impulsos eléctricos apropiados, tal como ocurre en los procesos degenerativos como la disfunción sinusal, o bien por fallo en la propagación del impulso, donde falla la transmisión del impulso correctamente generado por las células marcapasos. Esto lo veremos en los bloqueos auriculoventriculares a diversos niveles. La disfunción sinusal o síndrome del seno enfermo guarda especial relación con el proceso de envejecimiento. No obstante, se ha descrito una distribución bimodal con picos en la cuarta y séptima décadas. En el primer pico predominan las miocardiopatías y los procesos infecciosos. Y en el segundo, la cardiopatía isquémica. La disfunción sinusal se puede manifestar como bradicardia sinusal persistente, pausas o paradas sinusales, bloqueo de salida sinoauricular, como incompetencia cronotrópica o como síndrome bradicardia-taquicardia. Los pacientes asintomáticos no requieren tratamiento y entre los sintomáticos, lo ideal es tratar la causa de la disfunción sinusal. Si esto no se puede, el marcapasos es la terapia de elección. Por lo que respecta al bloqueo auriculoventricular, se trata de un trastorno en el cual los impulsos auriculares son conducidos con retraso
o no son conducidos a los ventrículos. Podemos considerar tres categorías de bloqueo auriculoventricular. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, todos los impulsos auriculares son conducidos al ventrículo, pero con un retraso mayor del esperado, lo cual se traduce en el electrocardiograma como un intervalo PR superior a 200 milisegundos. La morfología del QRS es estrecha, a excepción de cuando existe retraso en la conducción de las ramas de His. Este grado de bloqueo es frecuente en ancianos, de causa degenerativa. Puede ser fisiológico, como ocurre en la hipertonía vagal de deportistas. Y a menudo está asociado a fármacos como los beta bloqueantes, los calcioantagonistas, la digoxina y diversos antiarrítmicos. Su presencia es asintomática y no suele precisar tratamiento. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, parte de los impulsos auriculares no son transmitidos al ventrículo. Es decir, existe conducción auriculoventricular intermitente. En el electrocardiograma se expresa con la ausencia de QRS tras la onda P en algunos latidos, pero no en todos. Podemos diferenciar dos tipos de bloqueo AV de segundo grado: el tipo Movitz 1 o Benkeback y el tipo Movitz 2. En el Movitz 1 se produce un alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no conduce y no genera complejo QRS. A continuación se reanuda el ciclo, con lo que el PR de la primera onda conducida tras el bloqueo debe ser más corto que el último PR conducido. Puede ser fisiológico durante el sueño o en aquellas situaciones de hipertonía vagal, como ocurre en los deportistas. En estos casos, la probabilidad de progresión a un bloqueo total es muy baja, por lo que no siento. Pero también se puede asociar a cardiopatía estructural, y en este caso tiene peor pronóstico, con lo cual se debe considerar la colocación de marcapasos. En el Movitz 2 no existe alargamiento del PR antes de la onda P no conducida, es decir, el PR es constante. Es de mal pronóstico, pues evoluciona con frecuencia a bloqueo auriculoventricular completo con escape inestable y el eventual riesgo de muerte súbita, por lo cual está indicado la colocación de un marcapasos endocavitario. Mientras no se ha colocado aún, se puede administrar medicación inotrópica y cronotrópica positiva, como el isoproterenol o la adrenalina en perfusión. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado existe una disociación AV completa, es decir, ningún impulso eléctrico auricular es conducido a los ventrículos. La aurícula y el ventrículo tienen ritmos propios e independientes. En el electrocardiograma se observan ondas P rítmicas, o sea, intervalo PP constante, a una determinada frecuencia, y complejos QRS rítmicos, es decir,
intervalo RR constante a otra frecuencia diferente. Este QRS puede ser estrecho si el origen del ritmo de escape es a nivel nodal, o bien ancho si el origen del ritmo de escape es a nivel infraisiano. Aunque este segundo es más grave, ambos requieren colocación de marcapasos endocavitario. Bueno, ese video era básicamente para hacer un resumen de todo lo que vamos a ver ahorita, ya que es un tema más bien un poquito más complejo en relación a lo que es el electrocardiograma en las bradicardias y los bloqueos. Entonces debemos tener en cuenta, yo sé que ustedes ya vieron los potenciales de acción, los voltajes, todo cómo va funcionando el corazón. Aquí tenemos la trayectoria de la corriente eléctrica, entonces es muy importante, bueno, aquí está con números, ¿no es cierto?, que sepan el orden, que va a ir el impulso eléctrico desde el nódulo o desde el seno sinoauricular, y de ahí, pues, ¿no es cierto?, dará el impulso eléctrico a las aurículas y luego va a llegar, pues, irá a través de lo que es el haz de His para después dividirse en el haz izquierdo y en el haz derecho, ¿no? Que es rama izquierda del haz de His y rama derecha del haz de His. Entonces, así es como va a funcionar el corazón y es lo más importante que debemos conocer, pues, para determinar lo que son las arritmias y en qué punto estarían dañándose, ¿no? Si en el nodo sinoauricular o en el nodo auriculoventricular o en alguna de las ramas, pero en lo que es radiarritmias, más vamos a ver alteración del seno sinoauricular y también del nodo AB. Entonces aquí van a darse los bloqueos en donde pues el corazón no va a funcionar adecuadamente. Vamos a empezar con lo que son las bradiarritmias. Por definición, son una observación clínica frecuente y comprenden diversos trastornos del ritmo como la disfunción del nodo sinusal y las alteraciones de la conducción auriculoventricular. La forma de presentación clínica puede ir variando entre los signos electrocardiográficos de las personas que no tienen síntomas. Por ejemplo, en un paciente que se hace un examen médico de control ordinario y en el EKG, por ejemplo, hacia una amplia gama de síntomas como los de una insuficiencia cardíaca, como que el paciente tenga un síncope o síntomas del sistema nervioso central. También pueden ser otros síntomas inespecíficos que el paciente va a referir como mareo o también como fatiga. Los trastornos que llevan a las bradiarritmias se dividen en trastornos intrínsecos y extrínsecos que causan daños en el sistema de conducción. Causas extrínsecas reversibles pueden ser sobre todo los fármacos, generalmente beta bloqueantes. Entonces el paciente tal vez estaba con una taquiarritmia, luego sale de un beta bloqueante, puede ser por ejemplo un carvedilol, un bisoprolol, y luego pues está el otro extremo. Entonces empieza a bloquearse, empieza a tener bradicardias. Por eso siempre hay que estar pues pendientes cuando se introduce algún medicamento a los pacientes. Las bradiarritmias y los bloqueos de la conducción son una observación clínica frecuente y pueden ser incluso una reacción fisiológica como en los deportistas de alto rendimiento que van a estar sanos, pero tienen una frecuencia cardíaca mucho más baja.
Y también, dependiendo de cada persona, puede corresponder a un trastorno patológico cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Ahí nosotros ya podemos decir que se trata de una bradiarritmia o de una bradicardia. ¿Cómo se va a clasificar las bradiarritmias? En dos categorías principales, que va a ser la disfunción del nódulo sinusal y los trastornos o bloqueos de la conducción auriculoventricular. ¿Cuál es la forma de presentación clínica en los pacientes? Esto puede ir desde signos electrocardiográficos asintomáticos hasta varios síntomas, ¿no es cierto? Dependiendo de cada uno de los pacientes. Algunos pueden presentar síncope, que ya vamos a ver más adelante, síntomas de insuficiencia cardíaca, pueden tener disnea, angina, o también pueden tener alteración del estado de conciencia y síntomas inespecíficos y crónicos que el paciente nos puede referir como mareo, fatiga o letargia. Los síntomas pueden ser permanentes, intermitentes y van a ser impredecibles. Los principales síntomas de las bradiarritmias van a ser el mareo, el vértigo, una persona que nos dice que se siente como aturdida, que tenga un presíncope o un síncope. También, bueno, esto ya es más específico, una crisis de Adam-Stokes, en donde básicamente por una bradiarritmia el paciente va a tener crisis convulsivas secundarias. También existen fatiga, la letargia, angina, la disnea, los signos y síntomas que habíamos revisado, la insuficiencia cardíaca de conciencia. Vamos a empezar con lo que es la disfunción del nódulo sinusal. Este es un síndrome del seno enfermo en los pacientes sintomáticos. Incluye diversos trastornos que afectan a la generación del impulso del nódulo sinusal y su transmisión en el interior de las aurículas puede causar tanto bradiarritmias como taquicardias. Viene a ser un espectro de trastornos. Las posibles manifestaciones que se pueden ver en el electrocardiograma puede ser una bradicardia sinusal persistente, pausas o paradas sinusales, bloqueos de salida del seno auricular y también incompetencia cronotrópica. Aquí podemos ver de la disfunción del nódulo sinusal. Podemos ver que dentro de las principales y más comunes causas extrínsecas están los fármacos, como los beta bloqueantes, los calcioantagonistas, los glucósidos cardíacos, como la digoxina, algunos antiarrítmicos, como la miodarona, antihipertensivos y otros medicamentos, como la fenitoína o el litio, que más se usa en la parte de psiquiatría. Pueden haber otras alteraciones como el hipotiroidismo, pueden tener también aumento del tono vagal, una persona que esté, por ejemplo, con vómitos. En cambio, en las causas intrínsecas ya es propio de la parte del corazón, puede tener pues ya una isquemia, ¿no es cierto?, como ya previamente un infarto de miocardio, algunas enfermedades infecciosas. Aquí en la región es muy común la enfermedad de Chagas, puede tener endocarditis, otras enfermedades inflamatorias como la miocarditis y procesos infiltrativos de enfermedades del colágeno, como por ejemplo pudiera ser otra infiltrativa como la sarcoidosis o alguna cardiopatía congénita que ya de paso afecta el sistema de conducción. Entonces, tenemos ciertas indicaciones específicas para colocar un marcapaso
si el paciente tiene una disfunción del nodo sinusal. Básicamente, la indicación clase 1C es que esta disfunción del nodo sinusal se manifiesta por una bradicardia sintomática. Les pido unas disculpas a los participantes. Lo que pasa es que la doctora tiene un poquito de problemas de internet, no se le escucha muy bien. Bueno, algún problema técnico que se desconectó, pero vamos a continuar. Estábamos justo en lo que son las indicaciones para colocar un marcapaso en la disfunción del nódulo sinusal, y justo les venía diciendo que es una indicación clase 1C. Si es que la disfunción del nodo sinusal se manifiesta por una bradicardia sintomática como sin taquicardia dependiente de la bradicardia, y que debe establecerse la correlación de los síntomas con el ritmo, es decir, una aparición espontánea o está inducida por un medicamento. Cuando no se dispone de algún otro tratamiento farmacológico Doctora, en disculpe que le interrumpa. Se le escucha bien alguna entrecortado el audio. También pudiera hacerse un estudio electrofisiológico, pero eso pues ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál va a ser el pronóstico de la disfunción del nódulo sinusal? La evolución natural de esta patología es muy diversa y a menudo impredecible. Puede tener el paciente síncopes recurrentes,
Les pido mil disculpas. La doctora tuvo unos inconvenientes con su internet. Ahorita le informé que si lo podría reiniciar o hacer algo. Esperemos un ratito para que se vuelva a conectar. Bueno, vamos a continuar ahí para que me indiquen cómo está el audio. Espero que ya se haya mejorado. Entonces, estábamos hablando del pronóstico de la disfunción del nódulo sinusal, en donde explicaba que la evolución natural de esta enfermedad va a ser muy diversa y también impredecible. Los pacientes pueden, algunos, presentar síncopes recurrentes. Se considera que la aparición de un bloqueo AB completo asociado es bajo, con una mediana anual de una incidencia de 0.6% de una prevalencia total de 2.1% de los pacientes, y no es un aspecto predominante en el curso clínico de la disfunción del nódulo sinusal. La incidencia de la muerte súbita parece ser también baja y no parece que el tratamiento con marcapaso mejore la supervivencia total, pero sí puede bajar lo que es la morbilidad, es decir, la recurrencia con otro tipo de enfermedades. Vamos a empezar, bueno, más bien vamos a continuar con otra de las bradiarritmias. Esta va a ser la bradicardia sinusal, que se define por una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. En la mayoría de los casos, la bradicardia sinusal es más una reacción fisiológica que un estado patológico. Es una observación muy frecuente, a menudo puede ser transitoria y se debe predominantemente a un aumento del tono vagal. Se observa en deportistas entrenados y en adultos jóvenes sanos en reposo, y también por la noche, en donde por el ciclo circadiano la frecuencia cardíaca puede disminuirse incluso hasta 30 latidos por minuto. Existen también las pausas sinusales o paradas sinusales. La parada o la pausa sinusal implican un fallo en la activación de la aurícula esperada, sea tanto la izquierda o la derecha. Pueden deberse a un problema de generación del impulso en el nódulo sinusal o a un fallo de la conducción del impulso hacia la aurícula. Aunque actualmente no hay valores de corte que se hayan establecido, las pausas de 3 segundos o más son infrecuentes y justifican la implantación de un marcapaso en los pacientes que ya tienen síntomas. Y también se va a presentar el síndrome de taquicardia bradicardia. Aquí está un electrocardiograma en donde se puede ver el trazo de un síndrome de bradicardia taquicardia. Entonces, fíjense acá lo que les señalo, incluso esto es una pausa, ¿no? Entonces, aquí lo que nos indica es que este paciente tiene una fibrilación auricular, ¿cierto? Que está, miren aquí, tiene una fibrilación auricular, todo está en un ritmo arrítmico y de forma súbita se va a cortar, miren, justo aquí. Entonces aquí ya se para, ¿no es cierto? Tiene una pausa hasta que nuevamente va a tener otro latido sinusal, y esto es un tiempo de recuperación
sinusal, pero es un tiempo muy prolongado. Entonces, en este tiempo, el paciente obviamente puede tener un síncope o puede tener sintomatología vasovagal, diaforesis, puede tener alteraciones del estado de conciencia. Entonces, esto es lo que puede pasar en los justo en el síndrome que es taquicardia, ¿no es cierto? Aquí supera los 100 latidos por minuto y acá vuelta ya se da a una bradicardia extrema con una parada sinusal. Otra de las patologías que ingresa en el grupo de las bradiarritmias es la incompetencia cronotrópica. Esta es la incapacidad del corazón de ajustarse adecuadamente en la frecuencia en respuesta al aumento de la actividad física o el cambio de las demandas metabólicas. A menudo pasa inadvertido en la práctica clínica, lo que puede deberse en parte a la falta de criterios diagnósticos que universalmente pues, son aceptados. El criterio utilizado por la mayoría de los médicos y de los estudios es no superar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. ¿Cómo se saca esta frecuencia cardíaca máxima esperada? Pues se resta 220 menos la edad. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga 20 años, ustedes dicen 220 menos 20 daría 200. Entonces, la persona pues no debería superar 200 latidos por minuto en el ejercicio máximo de una prueba de esfuerzo. Y tenemos también los bloqueos de la conducción auriculoventricular. El bloqueo de la conducción AB es un trastorno en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos en absoluto a los ventrículos en un momento en que la vía de conducción auriculoventricular no está en un periodo refractario fisiológico. La incidencia de los trastornos de la conducción AB aumentan con la edad y se estima que es hasta un 30% en ciertos grupos de pacientes que se han estudiado. El bloqueo auriculoventricular congénito es muy poco frecuente y se da en uno de 15,000 personas hasta uno de 22,000 nacidos vivos. ¿Cómo se van a clasificar estos bloqueos? Pues básicamente de primero, segundo y de tercer grado. Y al de tercer grado ya se le llama bloqueo completo. Vamos a empezar con lo que es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Este se define como una prolongación anormal del intervalo PR, por lo general mayor a 0,2 segundos. Cada onda P va a ir seguida de un complejo QRS, pero el intervalo PR va a estar siempre prolongado de una manera constante. Quiere decir que siempre va a superar, ¿no es cierto?, los 200 milisegundos y no va a incrementarse. Entonces, miren, aquí tenemos el trazo de un electrocardiograma con un bloqueo auriculoventricular de primer grado, justo en un paciente que está asintomático y en este caso el intervalo PR mide 400 milisegundos. Entonces aquí lo más importante es que ustedes vayan fijándose, miren, de esta onda P, ¿no es cierto?, hasta ir al complejo QRS, esto, miren, mide 400, acá también tiene 400, acá también, entonces todo va a ser igualito. Eso es un bloqueo AB de primer grado, en donde el PR pues está incrementado, pero se mantiene igual en todo el trazo del electrocardiograma. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Este también se conduce por una falla intermitente de la conducción auriculoventricular. El bloqueo AB de segundo grado va a dividirse en dos tipos según lo que veamos en el patrón del electrocardiograma. El tipo 1 es un Movitz 1 o Wenckebach y el tipo 2 se conoce como un Movitz 2. Entonces podemos tener un bloqueo auriculoventricular de segundo grado Movitz 1 o tipo 1. Entonces vamos a ver cómo se caracteriza. El Movitz 1, ¿no es cierto?, consiste en una prolongación progresiva del intervalo PR antes de que la P no conduzca. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, aquí tenemos la onda P y vemos cómo está prolongado, ¿no es cierto? Aquí, miren el PR. Acá ya tenemos un PR mucho más prolongado. Aquí también, miren cómo va variando. Y acá ya tenemos una P. Miren cómo todos estos se van ampliando cada vez más hasta que la P no conduce. Aquí, miren. Entonces,
le hacemos hasta ahora un recuento, vamos a ver que el bloqueo AB de primer grado es en donde el segmento PR está prolongado, ¿no es cierto?, más allá de 200 milisegundos, pero en todo el electro sigue igualito, no progresa. En cambio, el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, tenemos un PR que va a estar prolongado y que cada vez se va prolongando más en cada parte del trazo hasta que llega una P que definitivamente no conduce. Y nuevamente, miren, empiecen aquí. Entonces tenemos la P antes de llegar al QR. Miren, esto supera más de 200. Acá se hace mucho más amplio, ¿no? Esa es el MOVITS 1. Ahora, el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 se define por la aparición de una sola onda P que no conduce asociados de intervalos PR que están constantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que igual el PR va a estar prolongado, esa es la regla para que sea un bloqueo, en todos va a estar prolongado hasta que llega una P que no conduce. Entonces, miren, aquí vamos a ver en la derivación 1, este PR, miren, está del mismo tamaño y aquí ya, la aurícula no conduce, o sea, solo se hace la P, que es el impulso eléctrico de las aurículas, pero como ya está fallando el nodo auriculoventricular, no se conduce y no tenemos aquí el complejo QRS. Entonces, ese va a ser la diferencia entre los dos bloqueos, ¿no? El bloqueo de segundo grado tipo 1, en donde el PR cada vez va incrementando hasta que la P no conduce, y en cambio el bloqueo de segundo grado tipo 2, en donde el PR es constante, pero hasta que alguna P deja de conducir. En cambio, el bloqueo AB de tercer grado o completo se va a caracterizar por la falla de la conducción hacia el ventrículo en cada onda P o cada impulso auricular, con lo que se produce una disociación auriculoventricular completa con unas frecuencias auriculares superiores a las ventriculares. Entonces, aquí, cuando vemos este trazo del electrocardiograma, nosotros decimos que las P's van por su lado y el QRS va por su otro lado, porque obviamente ya no siguen ese patrón, ¿no es cierto?, de conducción ordenado, de que primero debe ir el impulso por las aurículas, va al nodo AB y luego pues se contraen los ventrículos. Acá va cada uno por su lado. Entonces, miren, aquí podemos ver un complejo, ¿no es cierto?, que tenemos PQRS. Este complejo, ¿no es cierto?, puede estar dentro, o lo que sería aquí todo este sería un complejo. Luego, miren, aquí todo este espacio que tienen, esta puede ser una P, tenemos aquí un P incrementado, un QRS aislado, acá tenemos parte del QRS, una P que está casi retrógrada, y miren, cada uno va por su lado. Aquí esta P no tiene un QRS que le siga, este QRS no le antecede una P, y así cada uno, miren, va por su lado. Entonces decimos que es una disociación total, y esto ya es un indicativo de un marcapaso. Acá tenemos un bloqueo auriculoventricular igual de tercer grado intermitente, incluso con una asistolia en un paciente que ha estado hospitalizado por síncopes recurrentes, ¿no? Entonces, miren aquí estos periodos, miren cómo tienen las P's, pero el QRS no va a aparecer. Entonces, el paciente incluso pues hace una asistolia. Acá abajo pueden ustedes ver igual cómo está, miren. Aquí no hay QRS que le siga a la P. Aquí tenemos un QRS, acá tenemos una P sin su QRS. Entonces, esto es un desorden pues completo, y eso hace que el paciente amerite obligatoriamente un marcapaso, pues si no, el corazón va a pararse y el paciente fallece. Existen también los bloqueos AB completos congénitos. Esta es una enfermedad aislada y bastante rara. Se dice que está en relación a la exposición intrauterina a los anticuerpos maternos, los anti-RO y los LA, o pueden también asociarse a algún otro tipo de cardiopatía congénita. En lo que es la parte anatomopatológica, existen 4 tipos de bloqueo AB congénito. Primero va a ser la falta de conexión entre las aurículas, también el sistema de conducción periférico, la interrupción de las auriculoventricular, la enfermedad de la rama del haz y la formación anormal o interrupción del haz auriculoventricular.
El bloqueo AB completo es una manifestación relativamente frecuente de la entidad muy poco común de transposición de grandes vasos que cuando ya está corregida congénitamente. Entonces, pues, al menos es importante que ustedes le conozcan. ¿Cuál va a ser el tratamiento de los bloqueos de la conducción auriculoventricular? Al igual que en la disfunción del nodo sinusal, el tratamiento del bloqueo auriculoventricular debe empezar con la búsqueda de posibles causas reversibles, como por ejemplo, aquí nos señala la isquemia miocárdica, que va a ser lo más común, y algún tipo de enfermedad infecciosa, como la enfermedad de Lyme, que es más común pues en Norteamérica. Si es posible, se debe suspender los fármacos que causan el retraso de la conducción dentro del nódulo AB, como los digitálicos, los calcioantagonistas o también los beta bloqueadores. En una situación aguda se puede tratar el bloqueo AB sintomático con fármacos vagolíticos como por ejemplo la atropina, que está en las guías de manejo de los bloqueos. Si estos fármacos, así la atropina, ¿no es cierto?, no fuera efectiva, entonces se debería colocar un marcapaso temporal. En el tratamiento de urgencia inmediata de las bradiarritmias sintomáticas graves, se puede aplicar incluso estimulación transcutánea. Ahora bien, ¿qué hacer con el marcapaso? El marcapaso va a ser transitorio o también puede ser uno permanente, y ese es el tratamiento de elección establecido en la mayoría de los casos de bloqueo auriculoventricular completo y que tenga síntomas. La indicación va a depender del tipo y la localización del bloqueo, los síntomas, del pronóstico y qué otras enfermedades pues tenga el paciente. Entonces, aquí están algunas de las recomendaciones para el uso de marcapaso cardíaco, si es que ya tenemos un bloqueo bifascicular, trifascicular, que ya es algo más bien bastante avanzado. Entonces, en una clase 1C vamos a colocar un marcapaso en un bloqueo auriculoventricular de tercer grado intermitente, e incluso ya se les recomendaría en un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, un MOVITS 2, que es cuando ya corre peligro la vida de los pacientes. Entonces aquí les he puesto un gráfico, entonces cómo se coloca aquí el marcapaso, en donde suelen tener los pacientes al revisarles en el examen físico. Obviamente esto va a ingresar en lo que es la circulación, ¿no es cierto? Y también pues entrará a las cámaras cardíacas. Para aquí poder ir estimulando, ¿no es cierto?, a que se cumpla todo lo que es el ciclo eléctrico del corazón. ¿Cuál va a ser el pronóstico del bloqueo auriculoventricular? El pronóstico de los pacientes con trastornos de la conducción auriculoventricular depende de la localización del bloqueo, pero también y en especial si es que el paciente tuviera alguna cardiopatía simultánea o subyacente. El bloqueo AB de primer grado tiene un buen pronóstico, ya que el riesgo de progresión a un bloqueo AB de tercer grado es muy bajo. La evolución natural del bloqueo AB de segundo grado tipo 2 se caracteriza por una tasa elevada de progresión al bloqueo AB completo. Por eso es que se debe estar monitorizando y observando siempre a los pacientes que ya tuvieran un bloqueo AB de segundo grado. Los pacientes presentan una tasa de supervivencia a los 5 años significativamente inferior a la de los pacientes a los que se le ha implantado un marcapaso para un bloqueo AB de segundo grado. En ausencia de marcapaso, los pacientes con un bloqueo AB completo adquirido tienen muy mal pronóstico, con unas tasas de supervivencia a un año de tan solo un 50 a un 70%, en comparación a las poblaciones de control y que se equipara en edad y sexo, después de haber sufrido un síncope a causa de un bloqueo AB completo. Entonces, es importante que a los pacientes que tengan bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo se les coloque pues un marcapaso. Si no, la supervivencia a un año es baja, solo de entre el 50 al 70%, y tiene un altísimo riesgo de fallecer.
El pronóstico de los pacientes con bloqueo AB congénito va a depender en gran parte de la presencia de alguna otra cardiopatía congénita y el momento en el que se realiza el diagnóstico. El pronóstico del bloqueo cardíaco completo congénito aislado es más favorable que el de los pacientes que presentan al mismo tiempo una cardiopatía estructural. Sin embargo, la estabilidad de los ritmos de escape y la incidencia de síncope pues no se pueden predecir. También existen bradiarritmias que se asocian a infartos agudos de miocardio. Estas aparecen en el contexto de un infarto agudo de miocardio y son bastante frecuentes. Se debe sobre todo a anomalías en la formación del impulso o en el sistema de conducción. La bradicardia sinusal es uno de los más frecuentes trastornos del ritmo seleccionados o relacionados con el infarto de miocardio, sobre todo en los casos de afección de la coronaria derecha, cerca del 30 al 40%. Las principales anomalías de la conducción asociadas al infarto de miocardio son los trastornos de la conducción auriculoventricular y también intraventriculares. ¿Cuál va a ser el tratamiento para estas bradiarritmias asociadas al infarto agudo de miocardio? El tratamiento agudo del bloqueo auriculoventricular de grado alto sintomático incluye la administración de fármacos intravenosos como la atropina o el marcapaso cardíaco temporal. Rara vez se va a necesitar implantar un marcapaso cardíaco permanente en el infarto agudo de miocardio, sobre todo en casos de infarto de cara diafragmática, ya que el bloqueo auriculoventricular de verdad persistente es muy poco común. Las recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología para el uso de marcapaso van a ser las siguientes. Primero, que tenga el paciente un bloqueo cardíaco de tercer grado persistente, precedido o no por trastornos de la conducción intraventricular. Segundo, un bloqueo cardíaco de segundo grado tipo MOVITS 2, que sea también persistente, asociado a un bloqueo de rama de las de His con o sin prolongación del intervalo PL. Y tercero, que tenga un bloqueo cardíaco de segundo grado tipo MOVITS 2 o de tercer grado transitorio asociado a bloqueo de rama de las de His que sea de nueva aparición. ¿Cuál va a ser el pronóstico de las bradiarritmias asociadas al infarto agudo de miocardio? A pesar del uso del tratamiento trombolítico y de la intervención coronaria percutánea, el bloqueo auriculoventricular y las alteraciones de la conducción intraventricular como complicaciones del infarto agudo de miocardio se siguen asociando a un riesgo elevado de mortalidad a corto plazo, incluso en periodos menores a 30 días. Ahora vamos a revisar lo que es un síncope. Un síncope, por definición, es la pérdida transitoria de conciencia que cursa con recuperación espontánea y sin secuelas, que se debe a una hipoperfusión cerebral general y transitoria y es un cuadro clínico pues bastante prevalente. Esta definición permite diferenciar el síncope de otras entidades que cursan con pérdida de conciencia transitoria real o aparente en las que el mecanismo no es una hipoperfusión cerebral, como por ejemplo puede ser la epilepsia o caídas accidentales o un pseudosíncope psiquiátrico. Entre el 6 al 30% de los pacientes, en función de la edad y el contexto en el que se analicen, van a presentar un síncope debido a una causa cardíaca, que a veces es la primera manifestación de la enfermedad y puede ser un marcador de mal pronóstico y pues el paciente va a tener más riesgo de muerte súbita. ¿Cómo podemos diferenciar o hacer el diagnóstico diferencial de otros cuadros clínicos que van a cursar con pérdida transitoria de la conciencia y que pueden confundir con un síncope? Entonces, si el paciente pierde la conciencia, puede tratarse también de una epilepsia, de alteraciones metabólicas como hipoglucemia o hiperventilación. También un paciente que tenga una intoxicación o un accidente isquémico transitorio vertebrovascular.
En cambio, si el paciente no tiene pérdida de la conciencia, pues puede ser cualquier otro tipo de patologías como un pseudosíncope psicogénico. Lo importante de esto es ver que el paciente, ¿no es cierto?, va a recuperar su estado de conciencia, ya que en la epilepsia, por ejemplo, el paciente puede quedarse en un estatus epiléptico y pues no recuperar su estado de vigilia. Algo que es muy importante es relacionar el síncope y las caídas. Los pacientes ancianos sufren frecuentes caídas que no siempre son explicadas. Muchas de ellas son causantes de fracturas que pueden marcar el inicio del deterioro clínico y funcional del paciente, con una pérdida importante de la independencia y de la calidad de vida. En la mayoría de las ocasiones se asume que la caída es causal o debida a una pérdida del equilibrio, ya que frecuentemente, dado lo fugaz del episodio, tanto el paciente como la familia suelen negar que haya habido una pérdida de conciencia. Esto es mucho más común en el tema de la polifarmacia, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen muchos medicamentos, que estos pueden hacer interacciones, y estos fármacos también van a disminuir la presión arterial o la frecuencia cardíaca, y en los adultos mayores también pierden esta sensación de la percepción de la sed y pueden estar deshidratados, y también puede llevar a una caída. ¿Qué es el pseudosíncope psiquiátrico? Hay pacientes que van a presentar episodios de caídas con aparente falta de conexión con el medio y en los que no hay alteración de la perfusión cerebral. Esto se ha podido documentar durante la prueba de la tabla basculante, que vamos a ver más adelante, algunos de estos pacientes en los que se ha desencadenado un episodio pseudosincopal sin hipotensión ni tampoco bradicardia. En estos casos se cree que el origen pues sería psiquiátrico. El paciente va a sufrir múltiples episodios, incluso el mismo día, de síncopes, y que sean de mayor duración, incluso hasta varios minutos. Así como que durante el episodio el paciente suele tener sus ojos cerrados, a diferencia de episodios sincopales en los que los pacientes pueden tener los ojos entreabiertos o también abiertos. ¿Cómo se va a clasificar etiológicamente el síncope? Este puede deberse a tres diferentes etiologías. Primero, un mecanismo reflejo o neuromediado. Entonces, ahí va a ser un síncope reflejo. También un síncope de origen cardiogénico, que puede producirse por una arritmia o algún tipo de cardiopatía estructural. Y también tenemos el de la hipotensión ortostática, que puede deberse a una disfunción autonómica primaria. Secundario, sobre todo, a una patología de base o desencadenada por fármacos que van a ser hipotensores o por algún estado de hipovolemia en el paciente. Aquí tenemos esta tabla que resume bastante bien la clasificación etiológica del síncope. Entonces, si es que es un síncope reflejo, va a ser de tipo vasovagal, o por ejemplo un situacional, en donde hace referencia a la tos o a un estímulo gastrointestinal, a la micción, si es que es postprandial, después del ejercicio, o la risa, sobre todo cuando se realizan maniobras de Valsalva. También puede ser un síndrome del seno carotidio con o sin estímulo del seno carotidio, que ya vamos a ver cómo se realiza este masaje y que puede dar afectación. En lo que son formas atípicas, aparentemente no habría un desencadenante que se justifique. En lo que es un síncope cardiogénico, podemos tener tanto bradiarritmias, a la cabeza, la disfunción sinusal y los bloqueos auriculoventriculares, las taquiarritmias, sobre todo las taquicardias supraventriculares o taquicardias ventriculares, y algún tipo de cardiopatía estructural, una estenosis aórtica severa, una miocardiopatía hipertrófica, que el paciente tenga, por ejemplo, un taponamiento cardíaco o una disección de la aorta.
Y en cambio, si es que es un síncope por hipotensión ortostática, pues ya va a depender de una disfunción autonómica primaria y puede ser también secundario, por ejemplo, a patologías que afectan el sistema nervioso central y periférico, como por ejemplo la diabetes, la amiloidosis, algún tipo de lesión espinal específica, algunos fármacos encabezando los vasodilatadores, diuréticos y la hipovolemia, en donde pues el paciente sea por una hemorragia o secundario a una diarrea, va a tener alterada su volemia. La evaluación inicial de los pacientes atendidos por pérdida transitoria de conciencia. Esta evaluación inicial de cualquier paciente, ¿no es cierto?, que tenga un episodio de pérdida transitoria de conciencia, consiste en una historia clínica detallada, especialmente centrada en determinados aspectos del propio episodio sincopal. Una exploración física básicamente enfocada a valorar la presencia de datos de cardiopatía que puedan tener relación causal con el síncope y definitivamente realizar un electrocardiograma pues para saber qué está pasando en la conducción. Es importante destacar que dado que el síncope es un fenómeno transitorio que no deja secuelas, no hay ninguna prueba objetiva que nos permita confirmar si el paciente ha sufrido o no un síncope y en la mayoría de las ocasiones se establezca una causa. La única información que podemos obtener proviene de la historia clínica con una descripción detallada de los desencadenantes, los síntomas previos y lo que ha ocurrido durante el episodio sincopal y la forma de recuperación. Aquí podemos ver en esta tabla en donde resume los criterios que se pueden considerar como diagnósticos después de una evaluación inicial. Entonces, si tenemos un síncope vasovagal, cuando hay desencadenantes emocionales y prodrómicos típicos en ausencia de cardiopatía, que el electrocardiograma esté normal y que no hayan antecedentes en la familia, pues de cardiopatías ni de muerte súbita. Entonces ahí diremos que ya se trata de un síncope pues vasovagal. Entonces siempre la historia clínica y la anamnesis van a ser fundamentales para poder orientar y llegar al diagnóstico del paciente. ¿Cómo vamos a estratificar el riesgo? En los últimos años han aparecido muchas publicaciones que han identificado una serie de variables predictoras de eventos cardiovasculares graves, entre ellos la muerte, a mediano y corto plazo en pacientes con una historia de síncopes. La estratificación inicial del riesgo de los pacientes que presentan episodios de pérdida transitoria de conciencia y a los que no se llega al diagnóstico etiológico después de una evaluación inicial. Aquí podemos ver algunos de los criterios de riesgo que van a requerir una evaluación médica inmediata y pues su respectiva hospitalización. Que tenga, por ejemplo, el paciente, ya llega el paciente a la emergencia, ya detectamos y podemos saber que se trata de un síncope y hallamos que tiene una cardiopatía isquémica o dilatada con una fracción de eyección menor a 35%, que haya tenido antecedentes de necrosis miocárdica, que tenga una insuficiencia cardíaca que está descompensada, que tenga episodios de taquicardia ventricular no sostenida, que tenga otro tipo de bloqueos bifasciculares como bloqueo de rama izquierda o un bloqueo, por ejemplo, de rama derecha, más un hemibloqueo anterior y que su QRS supere 120 milisegundos, que tenga también un QT largo o que ya presente una historia familiar de muerte súbita y peor aún, pues que tenga un patrón del síndrome de Brugada que también va a llegar a una muerte súbita en el paciente. Ahora, van a existir aquellos pacientes que van a tener bajo riesgo. Los pacientes de bajo riesgo tienen una muy baja probabilidad de tener un síncope cardiogénico y en la mayoría de las ocasiones, si se trata de un primer episodio sincopal o si presentan episodios sincopales poco frecuentes, especialmente si son pacientes jóvenes, no suele ser necesario realizar más investigaciones o exploraciones exhaustivas.
Lo que debe hacerse con estos pacientes es informarles de la benignidad del proceso, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que tenga un síncope, que sea joven y que en el electrocardiograma se haya encontrado una bradicardia sinusal, por ejemplo. Solo en caso de que presenten episodios recurrentes e inesperados que afecten la calidad de vida, se deberá plantear la realización de otras exploraciones con la finalidad de diagnosticar posibles etiologías no esperadas o evaluar con detalle los mecanismos finales del síncope para poder individualizar el tratamiento en cada persona. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes de alto riesgo? Ellos deben ser evaluados de inmediato por muchas razones. Primero, porque la causa del síncope podría ser una arritmia grave que de repetirse, pues el paciente puede fallecer. Segundo, porque el síncope puede ser el marcador de una enfermedad cardíaca. Y tercero, después de una valoración completa inicial, si no se confirma claramente la presencia de una arritmia como causa del síncope y se descarta una cardiopatía grave, la evaluación de estos pacientes puede seguirse pues de manera ambulatoria. ¿Qué pruebas se podrían hacer para ayudar a esclarecer lo que es el síncope? Primero se indicaba antes en este tipo de masaje del seno carotidio, es la aplicación de presión externa sobre la zona en que se encuentra el seno carotidio de una maniobra que se conoce como masaje del seno carotidio, que va a producir un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, que se alargue el PR y que haya una caída de la presión arterial. Las guías recomiendan realizar este tipo de masaje a todos los pacientes que tengan síncope de una causa desconocida que superen los 40 años de edad y que se va a considerar positiva, ¿no es cierto?, si el paciente presenta en el electrocardiograma una sistolia mayor a 3 segundos o una caída de la presión arterial sistólica mayor o igual a 50 milímetros de mercurio. Entonces, esto se podría hacer si el paciente llega a la sala de emergencia. También existen pruebas de ortostatismo. Bajo este nombre se encuadran algunas pruebas que valoran variaciones tanto de presión arterial y de frecuencia cardíaca como respuesta al cambio desde el decúbito al ortostatismo. Las dos pruebas más utilizadas son la prueba de ortostatismo activo y la prueba de mesa del tilt test, que le vamos a ver de la prueba basculante. Esta es la tabla basculante. Entonces, desde 1986 ya se empezó a describir el uso de esta prueba de tabla basculante como una herramienta diagnóstica en pacientes que tienen síncopes vasovagales. El cambio de postura del paciente va a ser pasivo, de modo que se inclina la tabla sin que el paciente realice ningún movimiento activo y además se mantiene el paciente con una inclinación entre 60 y 70 grados, como pueden ver aquí. Entonces aquí al paciente se le va variando los grados y se va midiendo su frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, para ver si en algún punto pues va a presentar algún tipo de arritmia o de síncope. Vamos a ver en este video de la prueba de mesa basculante a qué nos hace relación. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del estudio de tilt test o el test de mesa basculante. El test de mesa basculante es un examen en el que monitorizamos al paciente, monitorizamos la presión arterial, monitorizamos la frecuencia cardíaca. Algo importante es que la monitorizamos latido a latido. Cada segundo tenemos la presión arterial de nuestro paciente. En ese examen cambiamos al paciente de posición. El paciente inicia acostado y posteriormente lo inclinamos a 70 grados. La idea es ver cómo responde el cuerpo al cambio de posición.
si el cambio de posición desencadena disminución de la presión, desencadena disminución de la frecuencia cardíaca o si produce algún síntoma. Todo esto lo podemos ver por el paciente segundo a segundo, con cada latido lo estamos viendo. En esa posición dura 20 minutos el paciente. Después de 20 minutos en esa posición administramos un medicamento que es un vasodilatador. La idea de este medicamento es probar si nuestro paciente es capaz de tolerar la posición incómoda a 70 grados, la inclinación, y la vasodilatación que produce el medicamento. Normalmente nuestro cuerpo debe ser capaz de compensar esto y debe tolerar el cambio de posición y debe tolerar el medicamento. En algunos pacientes, todo este examen, todo este cambio de posición y el medicamento desencadenan disminución de la presión arterial, desencadenan disminución de la frecuencia cardíaca o incluso algunos síntomas. Esto es lo que investigamos con este examen. Estos pacientes usualmente son pacientes que se quejan de cansancio, se quejan de sueño. Son pacientes que incluso han sido diagnosticados con hipoglicemia, han sido diagnosticados con depresión y realmente lo que tienen es una disautonomía. ¿Qué es la disautonomía? La disautonomía es la alteración en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte del cuerpo que controla tanto presión como frecuencia cardíaca. Algunos pacientes que tienen disautonomías incluso pueden llegar a tener síncope, a tener desmayos. Otros no llegan a tener desmayo, pero en situaciones incómodas, en un ascensor, haciendo una fila, en una notaría, en un banco, en un concierto, situaciones que implican que haya muchas personas alrededor, mucho calor, una situación incómoda, en fin. Son personas que en esas situaciones se sienten mal, se sienten cansadas, se ponen frías, sudorosas, tienen que sentarse a descansar, tienen que cambiar de posición o incluso pueden llegar a tener un desmayo. Para estos pacientes el estudio de mesa basculante. Con esto definimos si lo que le está sucediendo al paciente es secundario a una disautonomía, aclaramos si es por alteración en la frecuencia cardíaca o si es por alteración en la presión arterial y dependiendo de esto podemos definir el diagnóstico a seguir. Entonces ahí hemos visto cómo se hace la prueba de la mesa basculante y pues todos los parámetros que vamos a poder determinar pues para saber si es que existe, ¿no es cierto?, alguna alteración disautonómica en relación también a alguna otra patología estructural o alguna arritmia. Si es que a pesar de el examen de la mesa basculante no tenemos una respuesta o todavía algo que ya nos pueda ayudar en lo que es el diagnóstico, pues se va a hacer un estudio electrofisiológico. Esta es una prueba indirecta en la que la interpretación de los resultados igual se va a prestar pues a la discusión, a ver qué está pasando en este paciente. Actualmente está claro que en los pacientes sin cardiopatía estructural y con un electrocardiograma normal, pues el estudio electrofisiológico tiene un rendimiento diagnóstico extremadamente bajo y por lo tanto no se va a considerar indicado. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos, ¿no es cierto?, que nuestro paciente tenga algún tipo de alteración como para justificar el estudio electrofisiológico. Obviamente, si en un paciente en el que no encontramos que tenga una cardiopatía estructural, que el electrocardiograma esté perfecto, sin ninguna alteración, quizás que un Holter no haya llegado pues a ver algún tipo de arritmia, o el ecocardiograma igual ha descartado cualquier problema estructural, entonces ahí sería mucho más bajo el rendimiento diagnóstico, lo que nos puede ayudar el estudio electrofisiológico. Los principales objetivos de este tipo de estudio son la detección de un posible mecanismo bradiarrítmico del síncope, ya sea por disfunción sinusal o por trastorno de conducción, o la inducibilidad de taquiarritmias supraventriculares o ventriculares. Entonces ahí ya sería un poco más fino el estudio del paciente que sigue teniendo síncopes, por ejemplo, pero que su electrocardiograma aparentemente puede estar, como les digo, normal o incluso un Holter estaría normal.
En lo que son los aspectos terapéuticos, para el correcto tratamiento de los episodios sincopales hay que conocer tanto la causa fundamental del síncope como el mecanismo final del episodio concreto. Por otra parte, en algunos pacientes, además del tratamiento del mecanismo de los episodios sincopales, se debe iniciar en función de la enfermedad de base el tratamiento específico de su cardiopatía y en ocasiones medidas de prevención de muerte súbita, habitualmente mediante la implantación de un DAI. Aquí podemos ver las maniobras de contrapresión, ¿no es cierto? Esto se hace cuando el paciente tiene un síncope reflejo, ya con la mesa basculante podemos saber. Entonces aquí lo que se hace el paciente es decirle que estreche sus manos y que las trate como de alar, y eso pues va a incrementar lo que es la presión, y también que cruce pues sus piernas. Si puede sentarse y cruzar las piernas, eso también ayuda mucho en la contrapresión, y pues ya le podemos así educar a nuestro paciente, y cuando ya siente que como que se va a desmayar, como que le va a dar un síncope, pues con estas maniobras el paciente ya se adelanta y ya lo evita. También se ha visto bastante útil, así como habíamos hablado antes de las unidades de insuficiencia cardíaca, pues también se proponen unidades de síncope. En los últimos años se ha publicado varios artículos que han mostrado que la organización de sistemas de atención a los pacientes con episodios sincopales mejora la tasa de diagnósticos, disminuye la tasa de ingresos y reduce la indicación de exploraciones poco específicas para el estudio de síncope. La implementación de dichas unidades en los hospitales tendría un beneficio que redundaría en un mejor manejo de los pacientes y en una utilización racional de los recursos, aparentemente con una mínima inversión, según lo que han hecho los estudios de revisión. Ahora, pues vamos a continuar con lo que es la muerte súbita. ¿Qué es la muerte súbita? Esta es la aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado general de salud. ¿Cuáles van a ser las causas de la muerte súbita? Esta se debe habitualmente a arritmias cardíacas malignas, llevando a la cabeza la fibrilación ventricular. Esta arritmia produce una actividad eléctrica cardíaca caótica que no es capaz de generar un latido cardíaco efectivo. Por tanto, el corazón deja de bombear la sangre, la presión arterial cae a cero y se anula el riesgo sanguíneo del cerebro y del resto del cuerpo. Unos pocos minutos en parada cardíaca pueden ser la causa de lesiones cerebrales graves. De hecho, estas son las principales secuelas en aquellos pacientes que se les da RCP, ¿no es cierto?, reanimación. La fibrilación ventricular va a ser muy rara en corazones sanos. ¿A qué se refiere? A aquellos pacientes que quizá ya hicieron un electrocardiograma, un ecocardiograma y todo está bien. Entonces sería bastante extraño que justo este paciente pues tenga una fibrilación ventricular. En personas mayores de 35 años, la causa más frecuente de la muerte súbita va a ser el infarto agudo de miocardio. En las personas jóvenes suele estar relacionada con enfermedades cardíacas previas que pueden afectar tanto el músculo cardíaco como miocardiopatías, entre ellas la más frecuente, la miocardiopatía hipertrófica, como la actividad eléctrica del mismo, es decir, las canalopatías que habíamos revisado, y pues en la cabeza el síndrome de Brugada y también el síndrome de QT largo. ¿Cuáles van a ser los síntomas del paciente que va a presentar una muerte súbita? Las víctimas de muerte súbita presentan de manera brusca una pérdida completa del estado de conciencia y pues por lo general no responden a los estímulos, pueden tener los ojos abiertos o cerrados y enseguida, ¿no es cierto?, harán apneas y dejarán de respirar. Sin una atención médica especializada en ese momento, el paciente, ¿no es cierto?, debido a la falta de oxigenación, de función del corazón, pues se va a tornar de un color azul violáceo, que eso ya nos hace referencia a una cianosis. ¿Cuál va a ser el pronóstico? La inmensa mayoría de los pacientes que sufren una muerte súbita y no recibe atención médica fallecen en los pocos minutos, ¿no? Lastimosamente, pues
no se puede en teoría hacer nada, y esto es debido sobre todo a las taquicardias ventriculares. Por eso es súper importante y por eso empezaron a implementar los dispositivos de desfibrilación auricular implantables. Bueno, no tanto implantables, ese ya sería uno de manejo definitivo, pero sí los que son de manera ambulatoria, ¿no es cierto? Los DEAs que pues se utilizan en lo que es el RCP. Entonces, si algo de esto pasa, ¿no es cierto? Un paciente que de forma súbita se desploma, se cae, y no recupera la conciencia, entonces se le ve, ¿no es cierto?, cómo respira, cómo está, si tiene pulso o no, cómo está el ritmo, y pues ahí nos podría ayudar a revertir lo que es la taquicardia ventricular. Ahora lo que vamos a ver, y algo que es bastante conocido, es la muerte súbita en lo que son los lactantes y también pues en los deportistas, que es en donde más escuchamos este tipo de patologías. Entonces vamos a ver este primer video que es de muerte súbita en el lactante. ¿Por qué ocurre la muerte súbita en ocasiones en niños tan pequeños, casi recién nacidos? ¿Hay alguna forma de evitarla? La muerte súbita en los niños, afortunadamente, es muy rara, excepto en los recién nacidos. Desde recién nacidos hasta 6 meses existe riesgo de muerte súbita que se conoce como la muerte súbita infantil o muerte súbita del lactante, y que curiosamente no se conoce bien la causa. No se conoce la causa, pero sí se conoce que está disminuyendo, y está disminuyendo por medidas que pueden tomar los padres. Quizás de las más importantes sea que el bebé duerma boca arriba, que la madre no fume. Esto es algo que se ha demostrado, y que la madre, si fuma durante el embarazo y el ambiente de humo, es algo que favorece la muerte súbita del lactante. Y después, que no se lleve a cabo esas maniobras que se hacían antiguamente para inmovilizar prácticamente al bebé, para tenerlo muy abrigado, temperaturas demasiado altas en la habitación, habitaciones poco ventiladas. Todo esto, que hoy en día afortunadamente ya no se hace, es lo que haya disminuido la muerte súbita del lactante, que, como he dicho al principio, por desgracia todavía no sabemos exactamente por qué se produce. Ahora, hay que entender que cuando a unos padres se les ha muerto un niño súbitamente, a edad tan temprana, pues quieren saber qué se puede hacer. Bueno, además de las medidas que le puede recomendar su médico o su pediatra de forma mucho más pormenorizada, afortunadamente hoy existen muchos dispositivos de vigilancia, de manera que pueden detectar la frecuencia cardíaca del niño, incluso el valor de oxígeno en la sangre, y nos pueden avisar con antelación cuando algo no va bien. Pero lo que tenemos que intentar recordar es que afortunadamente es muy raro, y es muy raro que vuelva a pasar, y que hay medidas como las que hemos comentado anteriormente que han disminuido muchísimo su incidencia. Y ahora vamos a continuar con lo que es la muerte súbita en los deportistas. ¿Qué relación hay entre el deporte y la muerte súbita? ¿Es tan peligroso el deporte como en ocasiones nos dicen? ¿Qué sucede con el deporte, que tan a menudo observamos o vemos en televisión o oímos en la radio que un deportista se ha muerto súbitamente? Pues lo que tiene que quedar claro es que el deporte es fantástico para la salud. Es fantástico, es necesario hacer ejercicio para mantener una salud ya no solo cardiovascular, sino para evitar el cáncer, para evitar el Alzheimer. Ahora, dicho eso, los corazones no pueden en ocasiones resistir esfuerzos extremos o esfuerzos importantes si no están preparados. Entonces hay dos situaciones. Primero, la muerte súbita de los deportistas es rarísima en personas jóvenes por debajo de 35 años bien entrenados. La probabilidad se estima entre 3
y 4 por 100.000 años. Es decir, la probabilidad de que un deportista se muere es bajísima. Ahora, si estamos hablando ya de personas que hacen ejercicio, a veces ejercicio importante, y son ya mayores, por encima de 35 años, aquí ya nos estamos metiendo en el terreno de la enfermedad coronaria. Y por eso no es tan raro que ocurran durante el esfuerzo, durante esfuerzos importantes, es decir, que el esfuerzo actúa como desencadenante de la muerte súbita, pero la causa estaba subyacente, la causa muchas veces no se había detectado porque alguien o bien no se había hecho un reconocimiento médico en condiciones o bien no había comentado los síntomas que podía haber tenido. Cuando hablamos de muerte súbita y deporte, enseguida pensamos lo que podemos hacer para prevenir este tipo de muerte mientras realizamos deporte. Entonces los ejemplos son muy claros. Si estamos hablando de un niño o una niña que realiza deporte como realiza habitualmente en la escuela, en el colegio, con sus amigos, no hará falta que haga nada especial. Seguramente con los reconocimientos que se le han ido haciendo sucesivamente por su pediatra o su médico de cabecera sea suficiente. Si esa persona se va a dedicar ya más intensamente a un deporte determinado y se le va a exigir un sobreesfuerzo, sí que estaría bien que periódicamente fuera revisado por su médico de cabecera, quien seguro que si encuentra algo le remitirá a su cardiólogo para dilucidar si es un problema o no importante. Alguien tiene que ir siempre al médico cuando tenga síntomas, porque si uno está realizando deporte y de repente tiene palpitaciones o mareo o pérdida de conocimiento brusca o dolor en el pecho, sea o tenga la edad que tenga, debe acudir al médico para ser visto en profundidad. Seguramente le remitirá al cardiólogo para estar seguros de que no tiene nada importante. Y si alguien quiere hacer esfuerzos como los triatlones o los maratones o esfuerzos que son ya muy importantes para el corazón, estos chequeos tienen que ser ya mucho más pormenorizados, porque no solo la exploración física es suficiente o la historia clínica, sino que aquí es importante el electrocardiograma interpretado por un experto, seguramente una prueba de esfuerzo y una prueba de esfuerzo acorde al esfuerzo que va a realizar esa persona, que tiene que ser una prueba de esfuerzo muy importante. Y aún así tenemos que entender que muchas veces no vamos a ser capaces de prevenir el 100% de las muertes súbitas. ¿Por qué? Porque el corazón puede estar bien en un momento determinado, las arterias coronarias pueden estar bien en un momento determinado y uno haber pasado una prueba de esfuerzo que sea una prueba de esfuerzo máxima, pero luego si el corazón se somete a un esfuerzo extraordinario, como puede ser estas carreras de tan larga distancia en condiciones de deshidratación, etc., muchas veces el corazón claudica. Aunque ya hemos dicho que esto es rarísimo y es excepcional, puede pasar y muchas veces no vamos a poder prevenirlo. Lo que tendremos que hacer entonces es tratar la parada cardíaca de la forma más rápida y eficaz posible. Bueno, no sé si tienen algún tipo de pregunta para que la coloquen en el chat y poder pues responder. Si no, igual en el día de mañana y pasado, pues ya también revisarán lo que son las taquiarritmias, las fibrilaciones auriculares y cómo se va a dar tanto el tratamiento, ¿no es cierto?, que es farmacológico, cuando van a hacer una ablación en el caso de ciertas arritmias y pues lo que son el uso de los desfibriladores, que eso es bastante útil e importante en lo que es la educación de la sociedad para poder utilizarlo en caso de que veamos una persona, ¿no es cierto?, que se desplome y que obviamente sea ya por un problema cardíaco. A ver, la pregunta de en caso de muerte súbita, ¿se puede hacer RCP? Se debe hacer, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ustedes dentro de la formación deberían, por ejemplo, también, bueno, en otros países a todos los ciudadanos les hacen que al menos tomen un curso de RCP básico, ¿no? Que es justamente identificar esto. Entonces, si ustedes ven una persona que está caminando normalmente, un jugador que se desploma
en la calle, en la acera, entonces básicamente sí se debería, o sea, porque debe ser, ¿no es cierto?, como habíamos revisado, la causa más frecuente es una taquicardia ventricular y que obviamente va a necesitar pues de una desfibrilación, o sea, de que regrese a un ritmo sinusal. Entonces, sí se debería, y lo más importante es identificar al paciente. Entonces ahí tenemos pues tiempos, que se va a ver, que el pulso, que empezar masaje y todo, hasta pues activar el sistema, ¿no es cierto?, que sería el 911 y pues pedir un DEA, que es justo el aparato como lo que ustedes ya van a ver en las próximas sesiones, a ver cómo funciona y que ese nos va a dar el trazo del electrocardiograma para saber en qué ritmo está nuestro paciente y si es que es desfibrilable o no y qué se debería hacer. Si es que nosotros viéramos eso y si se pudiera intervenir lo más pronto, pues posiblemente se salvarían muchas vidas, pero lastimosamente pues se retardan los sistemas de auxilio o las personas no están entrenadas para reconocer casos de que el paciente se va pues a desplomar, o sea, por una causa cardíaca o no. Entonces, en relación a estos, pues sí se debería, como les digo, hacer, pues para ver si podemos corregir la taquiarritmia que tenga este paciente o el bloqueo que tenga, pues para poder salvarle. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, parece que no, entonces yo me despido, ha sido un gusto haberles dado esta capacitación, después ya nos reencontraremos en el último tema, que sería el 7, ¿no? Listo, doctor, eso sería todo por el día de hoy. Parece que sí hay una pregunta más, es que responde esa pregunta y nos despedimos. A ver, dice, buenas noches. Doctor, ¿qué dice? Un marcapaso y diabético con mucho dolor a nivel de ciática. ¿Cómo le podemos ayudar? Pues tendremos que ir al curso de cuidados paliativos y manejo del dolor que van a brindar luego, pero básicamente el tema de lo que es marcapaso y medicina para el dolor, pues son temas no tan complejos, ya no hay interacción, por ejemplo, en lo que va a depender mucho el manejo del dolor en el paciente, porque una cosa es la ciática y también se debe averiguar si es que el paciente tiene una neuropatía periférica, que es muy común, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho de la selección del medicamento y pues esto del mucho dolor, sobre todo hay que ver en escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que esto de todo es por escaleritas, ¿no? Entonces yo entiendo que cuando ya es mucho dolor, el paciente ha llegado a una dosis óptima de paracetamol o de tramal o de algún coadyuvante como carbamazepina o corticoides, entonces si es que a pesar de eso el paciente no mejora, pues tendremos que ir usando cosas más fuertes, en este caso pues oxicodona, buprenorfina o llegar a una morfina. Entonces eso sería el tema de el manejo del dolor y así pues le ayudaríamos al paciente. Bueno, en esta pregunta que nos hace Marcela ya es un poco más específica en la programación del marcapaso, eso definitivamente, pues ya son los expertos los que van a programarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente que tiene una bradicardia por cualquier situación, que sea por un bloqueo AB de tercer grado, entonces aquí tenemos, como tú bien nos lo dices, ¿no? Son tres cosas que siempre se van a fijar. Esto ya viene casi listo en lo que es el marcapaso temporal. Es igual casi que un DEA, entonces el marcapaso ya uno se le coloca, se le pone y eso se programa, pero ya necesitaremos obviamente como te digo, del experto en marcapasos y que pues ya serán los cardiólogos en las unidades de coronarios que nos van a ayudar a programar. Pero esto ya es mucho más especializado. Y siempre, pues, obviamente tenemos que ver la frecuencia
del paciente cuando no tenga tantos síntomas. Tampoco se recomienda en la programación de los marcapasos tener unas frecuencias muy altas, sino que siempre sea pues lo más normal y cuando el paciente sea ya asintomático. Bueno, entonces me despido, espero que tengan una buena noche y nos estamos viendo prontito en la siguiente charla. Listo, nos Gracias. vemos. Que tengan linda noche. Doctora, que tengan linda noche. Nos vemos el día de mañana. Nada más que decir. Nos vemos el día de mañana.